hay esperanza en Cristo, no importa la dura prueba por la cual te toque pasar. No importa el momento de dolor, de crisis, de enfermedad. En Cristo hay sanación, en Cristo hay salvación. Y en esta noche les quiero compartir y dar la bienvenida con Salmos 27. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Alabado sea el nombre de nuestro Dios por todas las edades eternas. El Señor les bendiga grandemente. Esperamos hayan tenido un buen día. Y si no, que hayan tenido de todas formas la compañía de Dios y que Él los haya sustentado en cada uno de las dificultades que les haya tocado atravesar en este día. Nos alegra poder compartir con ustedes una vez más esta programación en su canal Tiempo con Dios. Sus comentarios y un like, hermanos, nos ayudan para que otros también reciban este mensaje de salvación. El mejor tiempo invertido es cuando nos reunimos para estudiar juntos la palabra de Dios. Y en estos 4 días, desde hoy 24 al 27, viernes 27, vamos a estar estudiando el tema El Señor alerta a su pueblo. Nos está acompañando el doctor Leonardo Rodríguez en este momento. Y antes de darle el pase a él para que tenga el tema escogido por nuestro Dios, hay una cita bíblica que vamos a compartir con ustedes que se encuentra en Ezequiel 36, 27. Ezequiel 36, 27. Vamos a ver si algún hermano, amigo, nos quiere tener esta lectura. Ezequiel 36, 27. A ver quién la encontró. Puede abrir su micrófono y compartir con nosotros. ¿Nadie? Bueno, nos dice así: y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Vamos a orar en este momento. Padre bendito, amante, salvador, santo, santo eres. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios de lo imposible, nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Hacedor, nuestro Redentor, Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro único Redentor. Gracias, Padre Celestial, por la vida que nos prestas hasta este momento. Gracias porque con una fe viva podemos acercarnos a ti. Y aun cuando nuestra fe a veces es muy pequeña, Señor, tú nos levantas, nos confortas y nos dices: no temas, yo te ayudo. En esta noche imploramos, Señor, la unción de tu Santo Espíritu para tu siervo Leonardo Rodríguez, Señor, que en estos 4 días de reavivamiento podamos sentir tu presencia, podamos sentir, Señor, la urgente necesidad de un cambio en nuestras vidas, un cambio que solamente tu Santo Espíritu lo puede realizar en cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los hermanos, amigos, los que verán esta programación en algún otro momento, Señor, que sea de bendición. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, el tema para esta noche, doctor Leonardo, se titula Ataque directo a la divinidad. Si tienen algún pedido de oración, también lo pueden escribir, que al final vamos a estar orando por estos pedidos. Bendiciones, bienvenidos todos. Adelante, doctor. Muy buenas noches, hermanos. Qué bendición poder estar con ustedes y compartir lo que el Señor quiere que conozcamos en esta hora crucial de la historia de la humanidad y sobre todo crucial dentro de la iglesia. Hace muchos años estuve en el ejército de Colombia y me acuerdo que los primeros meses
el entrenamiento era tan fuerte que, como dice el dicho, el entrenamiento es tan fuerte que la guerra es un descanso. Y, y el día que nos dijeron que teníamos que salir a zona roja del país, ese día en vez de sentir miedo, sentimos un alivio porque nos daban muy duro en el entrenamiento. Y, y al llegar allí, pues sentimos más bien descanso que angustia y preocupación. Eh, Quiero decirles que la, una de las preocupaciones eh, más grandes que tuvo Jesús en este mundo y sobre todo en el Monte de los Olivos, observando antes de dar la parábola de las 10 vírgenes, las, el Espíritu de Dios que conocía la mente de Jesús en ese momento, describió que en Jesús había una profunda preocupación por el estado espiritual de su pueblo en el tiempo del fin. Y Dios estaba deseando enviar una carta a su pueblo para prepararlo con anticipación. Una de las cosas más lindas que le puedan pasar a uno en este mundo es avisarle con anticipación las cosas. ¿Sí? Cuando yo estoy en consulta, los pacientes me dicen, esto que usted me está diciendo, más que curativo, debiera ser preventivo, porque si uno supiera esto desde niño, nunca cometería los errores dietéticos que comete y que lo conlleva a la enfermedad. Y, y Dios en su infinito amor también previó las cosas. Una de las razones por las que existe la espíritu de profecía es para avisarle a su pueblo con anticipación lo que ha de acontecer. Y esto me parece muy sabio de parte de Dios y muy lleno de amor y de bondad al prevernos con anticipación las cosas para que cuando las veamos no nos aterren ni nos sorprendan, sino que hayamos preparado el camino con anterioridad. Eh, Cuando yo estaba en el ejército, me acuerdo que una vez llegamos a unas montañas en el Magdalena Medio y habían unos hermanos no, sino unos soldados de la parte costera de Colombia que no querían andar más porque llevan muchas horas caminando. Y entonces el teniente le pidió el fusil a cada uno de ellos y nos ordenó que siguiéramos y los dejáramos. Pero parece ser que ellos no entendían lo que estaba pasando. Y de un momento a otro entendieron que estaban en una zona donde estaba minada del enemigo y, y entonces comprendiendo que sin armas en la mano no eran nada, salieron corriendo y nos alcanzaron más adelante. Que no nos pase a nosotros eso, que en la hora o en el momento en que llegan las cosas nos toque aprender lo que no aprendimos con anterioridad. Una la, Hay una ley en psicología que está dentro de un ramo de la psicología que es el conductismo. El conductismo explica en forma maravillosa cómo es que se forman los hábitos en la mente del ser humano o cómo la mente se adapta a cosas cuando se propone apreciarlas. Y dentro de eso me di cuenta al estudiar el tema de hoy que el Señor previó esto en, su, en, su, en la pluma inspirada y dice, educad la mente para creer en la palabra de Dios. Y a mí me llamó profundamente la atención porque algo que explica el conductismo es que uno puede orientar su mente, educarla y con anticipación dirigirla hacia donde se desea el objetivo. Y entonces la sierva de Dios dice, aquellos que se sienten con libertad para cuestionar la palabra de Dios, para dudar de todo cada vez que hayan la oportunidad de manifestar incredulidad, encontrarán que se requerirá una tremenda lucha para ejercer fe cuando llegue la prueba. Aquellos que se sientan con libertad para cuestionar la palabra de Dios.
para dudar de todo cada vez que haya la oportunidad de manifestar incredulidad, pienso yo en mis propias palabras que le quedará más difícil, más casi imposible tener la fe requerida en el momento de las circunstancias. Entonces encontrarán que se requerirá una tremenda lucha para ejercer fe cuando llegue la prueba. Será casi imposible vencer la influencia que domina a la mente que ha sido educada en la línea de la incredulidad. Tengamos mucho cuidado al conocer esto y no dejarnos a veces llevar por la inconformidad, por la incredulidad, porque si este tipo de pensamiento perdura en nuestra mente, los resultados van a ser fatales cuando intentemos creer. El Señor quiere que nosotros entendamos que podemos moldear nuestra mente para la credulidad. Por eso es que cuando una persona atraviesa circunstancias difíciles, problemas, dificultades, pruebas, le queda muy difícil entender qué significa confiar en Dios, porque se ha acostumbrado tanto a desconfiar de todo que le resulta difícil llevarlo a cabo. Si ustedes no sabían, a Dios lo que más le agrada es que nosotros en el momento de la prueba manifestemos una confianza absoluta en Él. La respuesta que Dios da a nuestras peticiones viene casi inmediato cuando nosotros manifestamos confianza en Dios. Y hay un dicho que los de mi grupo aquí en Bogotá lo conocen, que es: a más preocupación, menos respuesta divina. Y a menos preocupación, más pronta la respuesta divina. Es educar la mente en la fe. ¿Ustedes alguna vez habían previsto eso? Que podemos educar la mente para creer en la palabra de Dios. Muchos dicen, pero si yo creo, y yo todo lo que me hablan de Dios lo acepto. Pero cuando le toca ejercitar fe, encuentran que tienen una fe muy atómica, muy pequeña. Hay gente que me dice, yo le enseño a mucha gente a creer en Dios, les enseño mucho a la gente a confiar en Dios, pero cuando me toca a mí, se me olvida todo lo que he enseñado. ¿Por qué? Porque no educó su mente para creer en Dios. Y uno puede, sin darse cuenta, educar su mente para la incredulidad. Y la sierva de Dios nos dice, los que manifiestan esa costumbre de manifestar incredulidad con frecuencia, encontrarán que se requerirá una tremenda lucha para ejercer fe cuando llegue la prueba. Al asumir una posición de duda, el hombre llama en su auxilio a las agencias de Satanás. Qué increíble eso, ¿no les parece a ustedes, queridos hermanos? Al asumir una posición de duda, el hombre llama en su auxilio a las agencias de Satanás. Pero la única esperanza que ha sido de alguien que ha sido educado en la línea de la incredulidad es caer totalmente impotente, rendido ante el Salvador. Y como un niño someter su voluntad y sus caminos a Cristo para que Él pueda sacarlo de las tinieblas y conducirlo a la luz maravillosa. El hombre no tiene poder para recobrarse de la trampa de Satanás. ¿Escucharon eso tan asombroso? El hombre no tiene poder para recobrarse de la trampa de Satanás. Tiene que haber una ayuda especial de parte de la divinidad que la encontramos en el texto que mi hermanita Minerva leyó al comenzar. Y si no fuera, a menos que existiera esa ayuda, nosotros estaríamos irremediablemente alejados de Dios. El que educa su mente en la línea de cuestionar, dudar y criticar, se fortalece en la infidelidad. Hermanos, no sé si usted sepa que yo también soy psicólogo clínico y me gusta mucho investigar por qué a algunas personas les cuesta creer y a otras no. ¿Por qué a algunas personas les cuesta confiar en Dios y a otras no? Porque hay unas que manifiestan ser gigantes en la fe
y otros enanos en la fe. Y eso me llama la atención porque la mente que Dios nos dio está creada para entrenarse, está creada para ser dominada. Y cuando un hábito se establece, es muy difícil quitar ese hábito. Por ejemplo, el hábito de estar dudando, ¿sí? Y, el hecho de entrar en ese campo es muy peligroso para el cristiano. Le hará la vida infeliz. Entonces el Señor quiere que nosotros nos preparemos para las pruebas futuras. Y este preámbulo que estoy dando es porque, y de acuerdo a como dice el título de la lección, o de la lección o de las conferencias de esta semana, dice: el Señor alerta a su pueblo. ¿Sí? Quiere decir que con anticipación Dios nos describe las cosas que han de pasar para que cuando pasen tengamos la fortaleza y la fe y la confianza en Dios. Sentado el Señor allí en el Monte de los Olivos, vio que nuestro pueblo iba a atravesar un tiempo muy difícil en relación con la espiritualidad. Se refería a este momento de la historia, el momento del fin del tiempo. Y la sierva de Dios dice que lo que no aprendimos en momentos de prueba, lo tendremos que aprender durante la marcha y nos costará muchísimo entenderlo. Entonces, voy a leerles textualmente lo que dice la sierva de Dios en el tomo primero de Mensajes Selectos, páginas 54 y 55. Eso fue escrito en 1890. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio directo. Vuelvo a leerlo si alguno no estaba concentrado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo de Dios en el testimonio verdadero. Una de esas formas que yo veo actualmente es el mismo medio que estamos empleando del Internet. En el Internet vemos que constantemente se ataca a la tercera persona de la divinidad. Cuando se ataca la tercera persona de la divinidad, es decir, el Espíritu Santo, cuando se pone en duda el espíritu de profecía. Recuerden ustedes, hermanos, que una de las características de nuestro tiempo, y ya no necesitamos como predecirla hacia el futuro, sino que ya está sucediendo en muchos países. Mi hermano Juan Carlos decía en Suecia, decía que allí no se habla al interior de nuestra iglesia sobre el espíritu de profecía. Y en Alemania se ve esfuerzos ingentes por anular el testimonio directo que Dios da a su pueblo. El enemigo ha hecho esfuerzos magistrales para perturbar la fe de nuestro pueblo en los testimonios. Esto es precisamente lo que Satanás se propuso que ocurriera, y los que han estado preparando el camino para que la gente no prestara atención a las advertencias y los reproches de los testimonios del Espíritu de Dios, verán que una ola de errores de toda clase aparecerá. ¿Cuál es la consecuencia de rechazar la segunda característica? Acuérdense que el pueblo de Dios básicamente tiene dos características que lo distinguen como tal. El uno es el que guarda los mandamientos de Dios. Y el segundo es que tiene el testimonio de Jesucristo. Y en Apocalipsis nos dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de profecía. Si se duda o se debilita la fe en los testimonios, predice la sierva de Dios que verán que una ola
de errores de toda clase aparecerán en la iglesia. Es el plan de Dios, de Satanás, debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Se sigue una ola de escepticismo respecto a muchos puntos vitales y pilares de nuestra posición. Ustedes saben que uno de los pilares de la iglesia, y quizás las personas de otras iglesias, autoridades eclesiásticas de otras iglesias, dicen que básicamente lo que nos distingue de otras iglesias es el tema del santuario. Y al no estudiar, al no estar en armonía con el testimonio de Dios, se pone en duda temas como el que nos distingue del santuario. Recuerden ustedes que una de las doctrinas más lindas que existe en la palabra de Dios es el santuario, el tema del santuario. Allí comprendemos qué trato le da Dios al pecado allá donde él permanece físicamente. ¿Cómo es que maneja Dios el pecado? Porque una de las estrategias de Satanás es minimizar el trato con el pecado. Incluso a veces seguimos la línea de la iglesia mayor que dice que el que peca y reza empata, ¿sí? Eso quiere decir que se le da una importancia mínima al pecado, cuando el pecado fue tan grave para el ser humano y para la humanidad y para el universo, que hizo que el Hijo de Dios diera su vida por los que habían caído en él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Entonces, temas como eso se ponen en duda cuando nosotros no estudiamos, o cuando no aceptamos, o cuando no tenemos una fe profunda en el espíritu de profecía. Yo, hermanos, con la experiencia que tengo de tantos años de estar en el pueblo de Dios, no hay cosa que más me alegra a mí después de estudiar la Biblia que los escritos inspirados de la sierva de Dios. De uno en el lenguaje nomás de uno cómo alguien de no ser poseído por el Espíritu Santo podría hablar de esa forma tan preciosa. Y el Señor quiere que nosotros escuchemos con anticipación que eso sucederá. Una de las razones por las cuales se duda en el espíritu de profecía es porque desafortunadamente en nuestras iglesias no hay, después de que una persona es incorporada a la iglesia, no se desarrolla un grupo que desarrollamos en la iglesia de Palermo, que se llamaba el grupo de consolidación. Consolidación es que la persona entra como un bebé y en ese grupo se le da solidez a su convicción. Si una persona no recibe solidez en las doctrinas de la Biblia, fácilmente como entró puede irse. Entonces, una de las cosas que sucederán y que pienso que ya están sucediendo es crear escepticismo en relación con el testimonio del Espíritu de Dios. Es el plan de Satanás debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Ojalá la mayor parte de mis hermanos estuvieran escuchando esto para que sean impresionados en su corazón. El hecho de dudar en el espíritu de profecía es dudar del Espíritu Santo. Aquí yo sé que el grupo del doctor Córdoba y su señora han trabajado profundamente en acercar a mis hermanos al espíritu de profecía, ¿sí? O sea, más que todo,
a entender que el Espíritu Santo es el que desempeña la mayor labor. Aquí en la parte de abajo del aviso que la hermanita describió esta semana, dice, oremos por el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo es el autor. Recuerden ustedes en forma sencilla que el Espíritu Santo es el autor de la Biblia y es el autor del Espíritu de profecía. Las dos partes de creencia nuestra están dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los profetas que escribieron la Biblia? El Espíritu Santo. Entonces, el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Yo pienso que la labor más concreta descrita alguna vez en la Biblia del Espíritu Santo está en Ezequiel 36, 27. Como si alguno lo tiene, me lo puede leer, o si no, yo lo leo aquí en la Sagrada Escritura. Voy a leérselo entonces. Dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Por qué el Señor tiene que colocar su espíritu dentro de nosotros? Porque si no fuese de esa manera, que sería prácticamente imposible obedecer a Dios. Él es el que hace posible la obediencia. Y haré que andéis en mis estatutos. Una vez Dios coloca el espíritu de Él en cada ser humano, ahora le es posible a esa persona obedecer. Y haré que andéis ahora sí en mis estatutos y en mis mandamientos y los pongáis por obra. Hermanos, que es básicamente entender que el Espíritu Santo es el que hace posible la obediencia. Es la mejor noticia que se le pueda dar al ser humano. Cuando estuve en una reunión en un cuarto piso aquí en Bogotá con 200 jóvenes, todos drogadictos, para ellos fue extraordinario entender que toda su vida habían hecho el esfuerzo para salir de allí y estaban convencidos que no podían hacerlo. Por eso se internaban en esas instituciones. Pero cuando entendieron que solamente con permitir que el Espíritu Santo entrara dentro de ellos, era posible abandonar estos hábitos, para ellos fue algo extraordinario. Ustedes hubieran visto la cara de estos jóvenes drogadictos allá en aquel edificio. Entender que el Espíritu Santo, al estar dentro de ellos, les hacía posible, ¿no?, salir de estos hábitos, los llenaba de su inmenso gozo. Se ordenaron en fila y hicieron preguntas. Hermanos, por ejemplo, algo que se considera imposible desde el punto de vista humano es el de que una persona, ahora dentro del concepto de definición de género, entre en el campo de la homosexualidad. Casi, si una persona de estas no tiene la ayuda divina, casi le resulta imposible salir de allí. Yo he tenido el privilegio de llevar 4 almitas para Cristo que han abandonado estos hábitos erróneos adquiridos a lo largo de la vida y de ser hoy personas, cristianos excelentes, llevando una vida normal, casados, con hijos. Solamente eso es posible a través del poder o la presencia del Espíritu Santo dentro de la persona. Es tan importante la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser que la sierva de Dios dijo, antes de poner tus pies, cuando te levantas en el piso, arrodíllate para implorar
la presencia del Espíritu de Dios dentro del cristiano. Porque a veces resultamos que cuando más deseos tenemos de triunfar es cuando peor lo hacemos, ¿sí? Cuando más la embarramos. Entonces, qué lindo entender que el Señor dijo, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Y guardé, ¿quién es el que hace la obediencia? Haré que andéis el Espíritu de Dios. Miren, hermanos, ¿por qué Jesús explicó antes de irse al cielo? Dijo, yo me voy, pero mandaré un consolador. Porque el sacrificio de él no sería inútil por la humanidad. Habría un regalo de la divinidad para el ser humano de hacerle posible la obediencia. Y haré que andéis en mis preceptos y los pongáis por obra. Yo he visto personas de conductas muy terribles acercarse a Dios y ser transformadas. Personas de asesinas, personas con hábitos terribles. Sí, en alguna ocasión un señor me dijo, estoy violando a mis 4 hijos. Y yo no sabía cómo reaccionar frente a eso que escuché en la consulta. Y entonces yo dije, no, a este señor hay que denunciarlo, ¿cierto? Pero inmediatamente el hombre dijo, como si estuviera leyendo mi mente, me dijo, yo ya he estado 3 veces en la cárcel. Dije yo, ¿qué hago con enviarlo una vez más a la cárcel? Este hombre lo que está pidiendo es ayuda, socorro para hacer las cosas correctamente. Entonces, pueden ustedes entrever cuán importante es el Espíritu Santo en nuestra vida. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas. Y aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. Entonces, el Señor quiere que nosotros nos apropiemos de las armaduras que Él ha dado para que podamos triunfar sobre el pecado. Hermanos, todo lo que el Señor dice y hace es posible. Acuérdense ustedes que dice el texto, sed vosotros perfectos como vuestro Padre es perfecto. Esto sería una fábula sin la presencia del Espíritu Santo, pero gracias a Él eso es posible. Y vemos ejemplos, por ejemplo, en el libro Hechos de los Apóstoles, que dice que, por ejemplo, el apóstol Juan alcanzó la verdadera santidad. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Qué lindo es entender que Dios nos mira con ternura. Su corazón misericordioso se conmueve por nosotros. Su mano todavía se extiende para salvar. Mientras la puerta se cierra para aquellos que no quisieron entrar, será admitido un gran número de los que en los últimos días oirán la verdad por primera vez. O sea que las puertas del cielo están abiertas para cada persona que quiera llegarse a Dios. Entonces, hermanos, aunque ustedes no lo crean, hay cientos de personas inconformes con sus defectos, inconformes con su forma de ser. Esta semana decía el libro Hogar Cristiano, decía que nosotros debemos educar a los hijos con amor y compasión. ¿Quién nos da eso en el corazón? Solamente el Espíritu Santo. Una de las cosas lindas que Dios anhela de nosotros es tener un hogar en armonía con su voluntad, ¿sí? Y para eso, Él tuvo que ir al cielo para que el Espíritu Santo descendiera. Debemos ser totalmente transformados a la semejanza de Cristo. Entonces, en el título que le dimos al estudio esta noche, si ustedes lo recuerdan, dice, el Señor alerta a su pueblo. Y el tema de la noche es ataque directo a la divinidad. ¿Por qué Satanás se empeña tanto en que nosotros no creamos en el Espíritu Santo?
y no creamos en el espíritu de profecía, porque nos quita quizás la herramienta más valiosa que tiene el cielo para transformarnos, que es el Espíritu Santo. Por eso, en Proverbios 29 y 18, yo sé que ustedes lo conocen porque han estado estudiando el tema del Espíritu Santo, dice, Arturo Penagos. Dice que el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios. Sin profecía, el pueblo de Dios será disipado. Entonces, cuando usted, miren hermanitos, cuando un hermano duda del espíritu de profecía, para mí es una prueba fehaciente de que nunca se ha tomado el trabajo de estudiar los libros inspirados. Yo encuentro tanta belleza como la encuentro en la Biblia al leer los libros inspirados, que veo en el lenguaje, veo expresado el lenguaje de Dios, hablándonos con ternura, con amor, y buscando redimirnos y llevarnos al cielo. Qué lindo será entender a través del tiempo que contamos con el poder más maravilloso del cielo para vencer. Ustedes sabían que no sé si han estudiado eso, pero es muy importante entender que cuando el Señor Jesús se bautizó allá en el río Jordán, ¿quién apareció encima? Arturo Penagos. ¿Quién apareció encima de donde se estaba efectuando el bautismo? Se manifestó el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Por qué apareció el Espíritu Santo en forma de paloma cuando Jesús se bautizaba? Porque Él era el encargado de hacer que Jesús atravesara en este mundo en completa santidad. Por eso el Señor imploraba la presencia del Espíritu de Dios. Si Jesús no hubiese sido influido por la presencia del Espíritu Santo, Jesús no hubiera sido un ejemplo para nosotros. No podría haber sido un ejemplo para nosotros. El Señor actuó en este mundo y vivió en este mundo como cualquier ser humano y necesitó la presencia del Espíritu Santo para triunfar y pasar como el Inmaculado que vivió en nuestro mundo para darnos un ejemplo de lo que puede lograr el ser humano cuando se entrega al poder del Espíritu Santo. Entonces, entendemos de nuevo que el Espíritu Santo y el Espíritu de profecía, el uno apareció por el otro. El Espíritu de profecía es dirigido por el Espíritu Santo y la Biblia fue ideada o fue formada por el Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que en la pluma inspirada del Espíritu de profecía, que es la segunda característica del pueblo de Dios, está en su sierva, en los escritos que ella hizo? Porque la sierva de Dios cumple con todas las exigencias bíblicas de un verdadero profeta, ¿sí? Y ese es un estudio, uno de los estudios más hermosos que me gusta dar, de por qué consideramos que esta preciosa mujer que escribió estos libros fue iluminada por el Espíritu Santo. Una de las características de un verdadero profeta es que está en completa armonía con la Biblia, ¿sí? Y con la palabra de Dios. Entonces, la función del Espíritu de profecía es ampliar los conceptos bíblicos y ampliar la forma de entender cómo es que Dios hace de nosotros personas santas. Entonces, hoy he hablado, no sé cuánto tiempo me han otorgado, pero hoy he hablado que el último ataque o uno de los ataques más fuertes que hará Satanás hacia el final del tiempo es diluir la confianza de Dios en el Espíritu Santo.
¿Sabían ustedes que se han levantado a través del tiempo personas que ponen en duda la divinidad y la persona como tal del Espíritu Santo? Es un ataque directo a la divinidad. ¿Sí? Él es una de las tres personas que estuvo en el principio de la creación. Si ustedes van a Génesis 1, allí dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, ¿cierto? De la tierra. Y, en San Juan 1 vuelve a manifestar la presencia de las tres personas que son, en resumen, la divinidad, ¿sí? En el trato del ser humano. Por eso es que cuando uno estudia el santuario, uno observa que el trato de Dios, en el trato que Dios hace con el pecador y con el pecado, los tres seres de la divinidad desempeñaron un trabajo, cada uno distinto, en la salvación del hombre. Para mí, el Espíritu de Dios es el regalo más precioso otorgado al pecador. Una de las profecías que se avecinan hacia el final del tiempo es que la última generación alcanzará la santidad, como nunca otra antes de la historia. ¿Y por qué se manifestarán en un poder mayor el Espíritu Santo a través de la lluvia tardía? Porque se considera que si es la última generación, es la generación más degradada de toda la historia, la que más ha estado eh, en el campo del pecado y por lo tanto la que más difícil le queda agradar a Dios y llegar a ser santa. Entonces, qué linda esta oportunidad que me han dado para prever que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, dio a la luz la Biblia y el Espíritu de profecía. No sé si ustedes sabían que el pastor Rodríguez, en el último congreso que él fue invitado en Ginebra, invitaron a todas las iglesias. Y, y allí el director del Ecumenismo Mundial se reunió con él y le dijo, mire, nosotros no tenemos nada en contra de la iglesia suya, pero sí le vamos a pedir un favor, que por favor acaben con el libro El conflicto de los siglos y los libros del Espíritu de profecía. Y el pastor Rodríguez le preguntó por qué usted dice eso. Dice, porque allí hay cosas que no las debe saber el ser humano. Entonces, el Espíritu Santo es el encargado de desmenuzar la verdad y ponerla en claridad frente al ser humano. El pastor le dijo, hermanos, señor, creo que es monseñor, el director del Ecumenismo Mundial, dijo, si usted quiere que terminemos con esos libros, tiene que anular primero la Biblia, porque la Biblia es la que expresa fundamentalmente estas verdades. Entonces, mis hermanos, yo sé que nuestro pueblo, vuelvo a lo del comienzo, se pone en duda y se crea incertidumbre acerca del espíritu de profecía, dado como característica al pueblo de Dios. Las dos características son, guarda los mandamientos y tiene el espíritu de profecía. Entonces, el Señor quiere corregir al pueblo de Dios suyo, porque hay mucha gente que querrá creer en eso y no puede. ¿Sí? Miren, hermanos, en la Universidad Nacional hay un profesor que incluso con él arrendamos un apartamento cuando yo recién llegué a Bogotá, y él es totalmente ateo. Y tiene, ese señor es más sabio que la misma universidad, porque ha hecho como unas 10 carreras en la Universidad Nacional. Y, y le decía yo, Ali, ¿cree usted lo que yo le estoy diciendo?
¿Qué tal que lo que usted no acepta hoy, un día lo comprobase? Que así es. Le estaba hablando de la segunda venida de Cristo. Y entonces él me dijo, vea, Leonardo, ¿cuánto diera yo por creer en eso? Esa afirmación de este hombre, de este profesor, me dejó supremamente asombrado. ¿Cuánto diera yo por creer? ¿Sí? ¿Y quién es el que cree, el que ha educado su mente para creer en la palabra de Dios y en el testimonio directo que da el Espíritu de Profecía? Recuerden ustedes que se habla de que hacia el final del tiempo va a pasar algo que se conoce hace muchos años dentro de la iglesia como el zarandeo, ¿sí? Y si nosotros entramos a estos procesos de la historia que se avecinan, confiados en la pluma inspirada de Dios y en su palabra, saldremos avantes de todos los errores que Satanás va a manifestar con mucha fuerza y poder, y eh, estaremos preparados para blandir las banderas de Dios. Entonces, el último engaño que se dará en esta tierra es que Satanás pondrá en duda los testimonios del Espíritu de Dios. El último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el Espíritu, el testimonio del Espíritu de Dios. ¿Y por qué Satanás ataca principalmente eso? Porque un pueblo sin profecía puede ser disipado. Y recuerden ustedes que Satanás lo hará en diferentes formas y de diferentes instrumentos y de diferentes estrategias para minar y perturbar la confianza del pueblo de Dios en el testimonio verdadero. Entonces, muchas personas que no educaron su mente para creer en la palabra de Dios y en el Espíritu de Dios serán abandonados a un lado. Ojalá que nuestros hermanos aquí puedan estar confiados de que lo que el Señor ha mostrado en su palabra es cierto y que podemos contar con un poder súper maravilloso para triunfar sobre el pecado. Yo doy testimonio de que muchos defectos en mi vida han sido superados a través del poder del Espíritu Santo. Y no solamente han sido superados, he observado que antes eso me gustaba, o sea, me producía deleite, pero una vez el Espíritu Santo radicó en mí, he cogido fastidio por esas cosas. Y segundo, he aprendido a amar las cosas que provienen de Dios. Qué lindo llegar a ese punto verdadero en que para nosotros sea importantísimo agradar a Dios. Acuérdense ustedes que para guardar los 10 mandamientos debemos tener el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo está expresado en su ley. Bueno, hermanito, muchas gracias. Gracias, hermanita Minerva, por la oportunidad que me da. Y pienso que quedó claro esto en relación con el ataque directo a la divinidad. Gracias, el doctor Córdoba. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor Leonardo. Termina con una oración, doctor, por favor. Bueno, Claro. amantísimo Padre que estás en los cielos. Qué maravilloso poder conocer con anticipación estas verdades. Sobre todo conocer con anticipación lo que tú has enseñado en tu palabra. La razón por la que tú, cuando vas a hacer algún acontecimiento extraordinario en la tierra, lo avisas con anterioridad, se debe a la acción del Espíritu Santo. Porque sobre todo tú quieres que nosotros como pueblo podamos prepararnos para esos momentos tan difíciles que se avecinan. Pedimos una bendición para el doctor Córdoba, para su señora. Pedimos una bendición para cada uno de los hermanos aquí presentes. El Señor les dé la presencia de su Santo Espíritu para que podamos creer en sus verdades y apropiarnos
de este maravilloso poder para vencer el pecado. Te pido, Señor, que podamos asistir en esta semana a estos temas que nos previenen de posibles errores hacia el futuro. Sabemos que no podemos confiar en lo que creemos, sino que a cada día aferrarnos más a ti para que nuestra fe adquiera solidez y en vez de que aparezca la duda y la incredulidad. Te pedimos una bendición para esta noche y danos un sueño feliz en compañía de tus santos ángeles. En tu divino y glorioso nombre. Amén. Amén. Gracias, doctor. Muy Amén. bien, sobre el tema que tú estabas ahorita conversando, Amén. explicando, es importante entender que cuando Adán y Eva cometieron pecado, ningún ser humano podía guardar fielmente la ley de Dios. El ser humano es débil por naturaleza. Nuestra naturaleza humana es débil comparada con la naturaleza divina. Entonces, por eso que vino Cristo a este mundo a morir por nosotros y luego a ser nuestro representante en el cielo. Entonces Jesús nos ofrece su divinidad para vencer el pecado, para vencer el mal. Entonces nosotros por naturaleza no podemos hacer el bien, porque el mal está dentro de nosotros, porque por naturaleza, por el pecado, cada uno de nosotros no podemos hacer lo bueno. No hay nada bueno en nosotros. Entonces necesitamos de Dios. Por eso que la importancia de buscar al Señor, pedir a Cristo, orar por Él, pedirle fortaleza y fe. Pero por eso que la batalla no es una batalla entre carne y carne, sino entre carne y principado y potestades de las huestes celestiales malignas que están gobernando este mundo por el pecado, pero ya el Señor viene y ya va a terminar todo esto. Entonces nosotros nos debemos agarrar de Cristo, ¿no? El Señor Jesús es el que nos da la fortaleza para vencer el mal, el pecado dentro de nosotros mismos. Ahora, el Espíritu Santo es el que está actuando en nuestros corazones, en nuestras vidas, porque Él es representante de Cristo. Él es diferente a Cristo porque Cristo era divino y humano y se humanizó para salvarnos. Pero el Espíritu Santo es de 100% divino. Y Él dice, estaba leyendo y me doy cuenta que uno tiene que pedir diariamente al Espíritu Santo. Todos los días tenemos que pedir el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, por eso que tenemos que consagrarnos. Entonces, cuando salimos a trabajar y vamos a la calle, y vamos a estar en cualquier parte, está el enemigo luchando contra nosotros. Y hay mucha gente dominada por el enemigo que son nuestros enemigos. ¿Por qué nuestros enemigos? Porque ellos se dejan llevar o dominar por el enemigo, ¿no? Por Satanás. Y nosotros tenemos que ser dominados por el Espíritu Santo. En nuestro Dios. Antonio, hay algunos pedidos de oración. Algunos hermanos tienen aquí algunos pedidos de oración. La hermana... Permíteme ver, Vilma pide oración por Jaycee Atencio y también por su salud espiritual. Se está pidiendo también por Mariet Mojica. Hoy fue operada, según nos dijeron en la mañana, ella estaba programada para una cirugía esta tarde. Pedimos a Dios, ella es bien joven, es la hija del hermano del psicólogo Natanael Mojica, hoy fue operada. También la hermana Magali Rincón está pidiendo por su nieto Gabriel, por su salud y que Dios utilice al doctor Iván Abadía, nos dice. Para ver quién otro hay por aquí, algún otro pedido. Bueno, son los que tenemos escritos, los que ustedes dejan allí cada mañana, el Señor los tiene registrados en su libro, así que Antonio, nos vas a despedir con esta oración intercesora. Doctor Bernardo, Leonardo, ¿cuál es el tema de mañana para que los hermanos lo tengan aquí pendiente y puedan enlazar con nosotros nuevamente a las 7 de la noche? Bueno, recordemos que a las 5 de la mañana también tenemos la programación, pero a las 7 de la noche, ¿cuál es el tema, doctor? El ataque será Satanás contra el santuario, para anularlo el tema del santuario. O sea que sería el ataque directo contra el santuario. Contra el santuario. Bueno, adelante, Antonio. Muy bien, yo quería aprovechar, aquí está hermana Ruby y también está Marina, no sé si es Luz Marina, también está acá, Flor, todas las personas que se han conectado, Efraín, hermana Emperatriz y todo. Entonces vamos a pedirle a la hermana, vamos a pedir por salud. Hermana Mayra Lescano, ore por salud. Igualmente te pedimos a hermana Magali que ore por salud y termino yo la oración. Gracias, doctor Leonardo.
Salud y bendición a su esposa, también a su familia. Dios lo bendiga. Gracias. Entonces vamos a aprovechar. ¿Puede orar Mayra? O si no, Magali. Amén, bendición. Amén. Ore, gracias, bendiciones. Padre eterno, Dios todopoderoso, venimos ante tu presencia con corazones llenos de agradecimiento por tu misericordia, por tu gran amor, suplicándote, Padre, que nos restaures nuestra salud, tanto física, mental como espiritualmente, que nada nos separe de tu presencia y que podamos dar testimonio ante este mundo de que vienes pronto, que tus pisadas se acercan, Señor, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, que podamos, Señor, ir a morar contigo por la eternidad. Quédate con nosotros, tú eres nuestro médico divino, en ti confiamos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hermana Magali. Oremos. Amado Dios, alabado, glorificado, santificado sea su nombre hoy y siempre. Señor, estamos aquí reunidos, un grupo de sus hijos, Señor, con el deseo de orar e interceder los unos por los otros, porque sabemos, Padre, que esto te agrada. Primeramente, Señor, aquí hay muchas peticiones de salud. Sabemos, Padre, que la enfermedad es producto del pecado y muchos estamos sufriendo los embates de diferentes enfermedades. Te queremos pedir que tu misericordia nos alcance y que si es su voluntad, usted pase su mano sanadora por cada uno de los enfermos que hay en este grupo y que si de acuerdo a su voluntad, Señor, sea sanado. Queremos pedirte de manera especial por Gabrielito. Señor, tú sabes que es un bebé que está sufriendo epilepsia. Te rogamos que tú tomes el control de sus espasmos, de aquellas descargas eléctricas que hay en su cerebrito y que tú utilices mañana al doctor Abadía, Señor, para que haga lo mejor para él, que él sea un instrumento en sus manos, Señor, y que si le van a cambiar los medicamentos, que el niño pueda también resistirlo y que no haya ningún problema con eso. Le agradecemos sus bendiciones, reconocemos que hay pecado en nosotros, que somos seres defectuosos, llenos de maldad, pero confiamos en los méritos de nuestro Salvador. Acuérdese, Señor, de todos sus hijos en la ancha faz de la tierra, de su iglesia, de cada feligres, Señor, cada adorador que día y noche, Señor, claman por sus misericordias. Acuérdese de los adultos mayores, de los niños, de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros hijos, Señor. Que su gracia y misericordia los alcance donde quiera que estén y guárdelos a ellos y a todos nosotros de todo mal. Porque en el nombre poderoso de Jesús se lo pedimos todo. Amén.